La noche caía lentamente sobre la ciudad de Sevilla y las luces antiguas de las farolas comenzaban a dibujar sombras largas sobre las calles de piedra húmeda. El aire estaba frío y traía consigo el olor lejano de pan recién horneado mezclado con humo de castañas asadas. En una esquina de la Plaza del Salvador un niño de unos 10 años permanecía sentado en el suelo con la espalda apoyada contra una pared de ladrillos gastados. Sus zapatos estaban rotos y su abrigo era demasiado delgado para el invierno. Aún así sus manos protegían con cuidado una pequeña caja de madera que sostenía contra su pecho como si guardara algo valioso. La gente pasaba frente a él sin mirarlo. Algunos evitaban su mirada y otros fingían no verlo. El niño no pedía dinero en voz alta ni extendía la mano como otros niños de la calle. Solo observaba. Sus ojos eran oscuros y atentos como si estuviera esperando a algo o a alguien que todavía no había llegado. De vez en cuando miraba hacia el gran reloj de la torre cercana y luego bajaba la mirada hacia la caja que protegía. A unos metros de distancia un coche negro de lujo se detuvo frente a la plaza. De él bajó un hombre elegante de cabello gris perfectamente peinado y abrigo largo de lana. Su nombre era don Alejandro Montiel y era conocido en la ciudad por su fortuna y por su carácter frío. Había heredado empresas antiguas y propiedades históricas. Caminaba con paso firme como alguien acostumbrado a que el mundo se abriera a su paso. A su lado caminaba su esposa Carmen, una mujer de rostro pálido y mirada inquieta que parecía observar cada rincón como si buscara algo que temía encontrar. Cuando pasaron frente al niño, Carmen se detuvo de golpe. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del brazo de su esposo. Alejandro frunció el ceño molesto por la interrupción, pero siguió la dirección de la mirada de su esposa. El niño los estaba mirando fijamente. No con la expresión vacía de otros niños que pedían limosna, sino con una intensidad que resultaba incómoda. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Dio un paso hacia atrás y susurró con voz temblorosa que apenas salió de su garganta. Ese niño tiene los mismos ojos. Alejandro la miró con severidad y negó con la cabeza como si quisiera borrar esas palabras del aire. No empieces otra vez, dijo con tono bajo y duro. Carmen no respondió. Sus ojos seguían clavados en el rostro del niño, que ahora también observaba la caja que sostenía. El niño bajó la mirada lentamente y abrió la caja de madera. Dentro había una pequeña medalla antigua de plata con un símbolo grabado que brilló bajo la luz amarilla de la farola. Carmen llevó la mano a su boca para ahogar un grito. Alejandro se quedó inmóvil. Durante un segundo el ruido de la ciudad pareció desaparecer. Solo existía esa medalla que reflejaba una historia que ellos habían enterrado hacía años. Alejandro reaccionó primero. Caminó hacia el niño con pasos firmes y controlados. Se agachó frente a él sin preocuparse por ensuciar su abrigo caro. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz baja pero tensa. El niño no respondió de inmediato. Cerró la caja con cuidado y la sostuvo con fuerza contra su pecho. Sus labios se movieron despacio. Era de mi madre, dijo finalmente. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared mientras miraba la escena. Alejandro respiró hondo y forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Tu madre te dio esa medalla?, preguntó con tono suave que parecía falso incluso para él. El niño negó con la cabeza. No. Me la dejaron cuando era bebé. Me dijeron que algún día alguien la reconocería. El silencio que siguió fue pesado. La plaza parecía observarlos. Carmen dio un paso al frente y se arrodilló frente al niño sin importarle el frío del suelo. ¿Quién te dijo eso?, preguntó con voz quebrada. El niño la miró con calma extraña para su edad. Un hombre que me cuidó cuando era pequeño. Murió el año pasado. Antes de morir me dijo que viniera a esta plaza cada noche hasta que alguien mirara la medalla como usted la miró. Alejandro se puso de pie de golpe. Esto es una locura, murmuró.
Sacó su teléfono y dio la espalda como si quisiera huir de esa conversación. Carmen no se movió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El niño dudó. Me llaman Mateo, respondió. El nombre golpeó a Carmen como un recuerdo que nunca dejó de doler. Alejandro volvió hacia ellos con el rostro endurecido. Vámonos, ordenó a su esposa. Carmen negó lentamente. No puedo, dijo en voz baja. Alejandro apretó los dientes. No sabes quién es este niño. Podría ser una trampa. Carmen no apartó la mirada de Mateo. O podría ser un milagro, respondió. Mateo observaba a ambos con atención. No parecía asustado. Parecía más bien expectante, como alguien que finalmente ve abrirse una puerta que llevaba años buscando. Sacó de nuevo la caja y la abrió con cuidado. En el interior, además de la medalla, había un papel doblado muchas veces. Se lo tendió a Carmen. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La letra estaba borrosa por el tiempo, pero aún podía leerse. Si alguien reconoce esta medalla, díganle que el niño nació en el Hospital San Rodrigo la noche de la gran tormenta. Carmen dejó escapar un sollozo. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Esa noche había marcado sus vidas para siempre. Un trueno lejano retumbó en el cielo despejado como un eco del pasado. Alejandro miró alrededor con nerviosismo. Esto no puede estar pasando, murmuró. Carmen tomó la mano de Mateo con suavidad. ¿Tienes dónde dormir esta noche?, preguntó. Mateo negó. A veces en el albergue, dijo. A veces aquí. Alejandro pasó la mano por su rostro como si intentara despertarse de una pesadilla. Carmen se puso de pie y lo miró con una determinación que él no veía desde hacía años. Nos lo llevamos a casa, dijo. Alejandro abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Miró al niño otra vez. A la medalla. Al pasado que regresaba con forma de niño silencioso. Finalmente asintió una sola vez. Pero mañana hablaremos con alguien, dijo con voz grave. Esto no puede quedarse así. Carmen ayudó a Mateo a ponerse de pie. El niño sostuvo la caja con fuerza mientras caminaban hacia el coche negro que parecía fuera de lugar en aquella plaza humilde. Desde la sombra de un callejón cercano alguien los observaba. Un hombre con gorra oscura y chaqueta gastada apretó los puños al ver al niño subir al coche. Sacó un teléfono viejo y susurró. Ya lo encontraron. El coche se alejó entre las luces de la ciudad sin que nadie dentro supiera que no todos estaban felices por ese reencuentro inesperado. La noche de Sevilla guardó silencio, como si supiera que una historia enterrada acababa de despertar y que algunas verdades jamás deberían haber sido encontradas. El coche negro avanzó por las avenidas iluminadas mientras la ciudad de Sevilla parecía observar en silencio el destino del niño que viajaba en el asiento trasero sosteniendo la pequeña caja contra su pecho. Mateo miraba por la ventana con una mezcla de asombro y cautela porque nunca había estado dentro de un vehículo tan lujoso ni había visto las calles desde esa altura protegida del frío y del ruido. Carmen lo observaba de reojo con los ojos brillantes y el corazón golpeando con fuerza contra su pecho como si cada segundo que pasaba la acercara a una verdad que había intentado olvidar durante años sin lograrlo. Alejandro conducía sin decir una sola palabra y su mandíbula estaba tensa mientras su mente luchaba por encontrar una explicación lógica que pudiera borrar la conexión imposible que se había formado en aquella plaza. El recuerdo de la tormenta regresaba como un eco distante que no quería escuchar pero que se negaba a desaparecer. Cada relámpago de aquella noche vivía aún en su memoria y cada trueno parecía resonar ahora dentro del coche silencioso. Cuando llegaron a la mansión Montiel, el portón de hierro se abrió lentamente con un sonido grave que pareció dar la bienvenida a algo más que a un simple visitante. La casa era grande, antigua y elegante, con balcones de piedra y jardines perfectamente cuidados que dormían bajo la luz pálida de la luna.
Mateo bajó del coche con pasos lentos y observó la fachada como si mirara un castillo que solo existía en los cuentos que algunos voluntarios le habían leído en el albergue. Carmen se acercó a él y le ofreció la mano con suavidad. No tengas miedo, dijo en voz baja. Mateo asintió aunque sus ojos no dejaban de moverse atentos a cada sombra y cada rincón oscuro del jardín. Alejandro cerró la puerta del coche con más fuerza de la necesaria y caminó hacia la entrada principal sin mirar atrás. Al abrirse la puerta, una mujer mayor de cabello gris perfectamente recogido apareció en el umbral. Su postura era recta y su expresión dura como la de alguien que llevaba décadas protegiendo secretos entre aquellas paredes. Era doña Gloria, madre de Alejandro y dueña original de la casa. Sus ojos se posaron en Mateo y en la caja que sostenía y una sombra oscura cruzó por su mirada durante un segundo antes de que lograra ocultarla. ¿Quién es este niño?, preguntó con frialdad sin apartarse de la puerta. Carmen respondió con voz firme aunque su interior temblaba. Se quedará con nosotros esta noche. Gloria no se movió. Esta casa no es un albergue, dijo con tono cortante. Alejandro intervino sin mirarla. Solo será por hoy. Gloria sostuvo la mirada de su hijo durante un momento largo y silencioso como si intentara leer lo que él ocultaba. Finalmente se apartó de la puerta sin decir nada más. Mateo cruzó el umbral y un escalofrío recorrió su espalda. El interior de la casa olía a madera antigua y flores secas. Grandes retratos familiares colgaban de las paredes y candelabros dorados reflejaban la luz cálida de las lámparas. El suelo de mármol brillaba bajo sus pies gastados y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza por la suciedad de sus zapatos. Carmen lo llevó hasta una habitación de invitados en el segundo piso. Era amplia con una cama grande, cortinas pesadas y una ventana que daba al jardín trasero. Mateo se quedó de pie en medio de la habitación sin saber qué hacer. Nunca había dormido en una cama así. Carmen se arrodilló frente a él y habló con dulzura. Aquí estará seguro esta noche. Mañana hablaremos con calma. Mateo dudó antes de preguntar. ¿Ustedes conocieron a mi madre? Carmen sintió un nudo en la garganta. No lo sabemos todavía, respondió con honestidad. Pero esa medalla es importante. Mateo abrió la caja una vez más y la luz de la lámpara iluminó el símbolo grabado. Gloria observaba desde la puerta entreabierta sin que ellos lo notaran. Su respiración se volvió lenta y pesada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Mateo no logró dormir. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El jardín se extendía oscuro y tranquilo, pero algo llamó su atención. Una figura cruzó entre los árboles y desapareció detrás del viejo cobertizo de herramientas. Mateo parpadeó pensando que su mente le jugaba una broma, pero sintió un frío extraño en el estómago. En otra parte de la casa, Gloria estaba sentada en una silla junto a su escritorio antiguo. Frente a ella había una caja de metal pequeña y cerrada con llave. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro había una manta vieja de hospital y un documento amarillento por el tiempo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y rabia. No puede ser, él susurró para sí misma. No después de todo lo que hice. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Era Alejandro. ¿Qué haces despierta a estas horas?, preguntó. Gloria cerró la caja de golpe. Nada que deba preocuparte, respondió. Alejandro la miró con sospecha, pero estaba demasiado cansado para discutir. Ese niño sabe cosas, dijo en voz baja. Gloria sostuvo su mirada. Los niños de la calle inventan historias para sobrevivir. No dejes que tu esposa pierda la cabeza otra vez. Alejandro bajó la mirada. Pero la medalla es igual. Gloria se levantó de la silla con brusquedad. Las coincidencias existen, dijo con firmeza. Vete a dormir. Mientras tanto, Mateo salió de la habitación en silencio, guiado por una intuición que no sabía explicar. Bajó las escaleras descalzo, sosteniendo la caja con fuerza.
Cada paso hacía eco en el pasillo oscuro. Llegó hasta la puerta trasera que daba al jardín y la encontró entreabierta. El aire frío de la noche entraba lentamente moviendo las cortinas. Mateo salió al jardín con el corazón latiendo fuerte. Caminó hacia el cobertizo donde había visto la sombra. La puerta estaba cerrada pero desde dentro se escuchó un ruido suave como el roce de algo contra madera. Antes de que pudiera acercarse más una mano se apoyó en su hombro. Mateo se giró asustado y vio a Carmen con una bata sobre los hombros. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja. Mateo señaló el cobertizo. Vi a alguien ahí. Carmen miró hacia la oscuridad pero no vio nada. Tal vez fue un gato, dijo intentando tranquilizarlo aunque su voz no sonaba convencida. Desde una ventana del segundo piso Gloria observaba la escena con el rostro pálido. Sus dedos se clavaron en el marco mientras una idea aterradora tomaba forma en su mente. Si el niño recordaba algo, si encontraba lo que estaba escondido en esa casa, todo su pasado saldría a la luz. Esa noche nadie volvió a dormir profundamente. La casa Montiel guardaba demasiados secretos y la llegada de Mateo había comenzado a despertarlos uno por uno como fantasmas que llevaban años esperando en la oscuridad. El amanecer llegó cubierto por una neblina ligera que envolvía la mansión Montiel como un velo silencioso que ocultaba más de lo que mostraba. Mateo despertó temprano aunque apenas había dormido y durante unos segundos no recordó dónde estaba hasta que vio el techo alto, la lámpara antigua y las cortinas pesadas que no dejaban entrar del todo la luz del día. Se incorporó lentamente y buscó la pequeña caja de madera que había dejado bajo la almohada. Cuando la sostuvo entre sus manos sintió la misma seguridad que había sentido cada noche desde que tenía memoria. Bajó las escaleras con cuidado guiado por el olor a café recién hecho que llegaba desde la cocina. La casa parecía tranquila pero el silencio no era relajante sino denso como si las paredes estuvieran escuchando. En el comedor Carmen estaba sentada frente a una taza sin beber mientras miraba un punto fijo en la mesa. Al ver a Mateo su expresión cambió y le regaló una sonrisa suave que escondía una tristeza profunda. Buenos días, dijo ella con voz cálida. Mateo respondió en voz baja y tomó asiento frente a ella. Alejandro entró poco después vestido con ropa formal como si necesitara la rutina para no pensar en lo que estaba ocurriendo. Apenas miró a Mateo y se sirvió café en silencio. Doña Gloria no estaba en la mesa. ¿Dormiste bien?, preguntó Carmen. Mateo dudó antes de responder. Escuché ruidos en el jardín, dijo con honestidad. Alejandro levantó la vista por primera vez. Seguramente fueron los gatos, respondió rápido. Carmen notó la tensión en su voz pero no dijo nada. Gloria entró en ese momento con paso firme y una expresión que parecía ensayada frente al espejo. Espero que el invitado haya descansado, dijo con tono seco. Mateo la miró directo a los ojos sin miedo. Sí, señora, respondió. Gloria sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario y luego desvió la vista hacia la ventana que daba al jardín trasero. Después del desayuno Alejandro anunció que debía salir unas horas para atender asuntos de trabajo. Carmen dijo que se quedaría en casa. Gloria no comentó nada pero observó cada movimiento de Mateo como si temiera que tocara algo prohibido. Cuando Alejandro se fue el silencio regresó más pesado que antes. Mateo pidió permiso para salir al jardín y Carmen aceptó aunque Gloria frunció el ceño. El niño caminó hasta el cobertizo que había visto la noche anterior. A plena luz del día parecía un lugar común lleno de herramientas viejas y macetas vacías. Sin embargo, algo en el suelo llamó su atención. Una parte de la tierra se veía removida como si alguien hubiera cavado allí tiempo atrás. Se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Sus dedos tocaron algo duro. Sacó un pequeño objeto envuelto en tela húmeda y manchada por el paso del tiempo. Era un sonajero de bebé antiguo con un símbolo grabado que coincidía con el de la medalla. Mateo sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho.
Desde la ventana del segundo piso Gloria vio la escena y su rostro perdió todo color. Bajó las escaleras con prisa que intentaba disimular. Carmen también salió al jardín al notar el silencio prolongado. ¿Qué encontraste?, preguntó al ver el objeto en las manos de Mateo. No se respondió él, pero estaba enterrado aquí. Carmen tomó el sonajero con cuidado y lo observó con atención. Reconoció el símbolo de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro y yo mandamos hacer ese símbolo para nuestro hijo, susurró casi sin voz. Gloria llegó hasta ellos y arrebató el objeto con brusquedad. Eso es basura vieja, dijo con frialdad. Tíralo. Mateo retrocedió sorprendido por su reacción. Carmen miró a Gloria con una mezcla de dolor y sospecha. ¿Por qué te molesta tanto?, preguntó. Gloria sostuvo el sonajero con fuerza. Porque remover el pasado solo trae desgracias, respondió. Mateo abrazó la caja contra su pecho y sintió por primera vez miedo de aquella mujer. Sin embargo, también sintió que estaba más cerca de una verdad que siempre había vivido dentro de él sin forma ni nombre. Carmen tomó la mano de Mateo con decisión. Vamos a entrar, dijo. Necesitamos hablar. Dentro de la casa Gloria caminaba detrás de ellos como una sombra vigilante. Carmen llevó a Mateo a la sala principal donde grandes retratos familiares cubrían las paredes. Uno de ellos mostraba a Alejandro joven junto a Carmen sosteniendo a un bebé envuelto en una manta blanca. Mateo se quedó inmóvil frente al cuadro. Se acercó lentamente y levantó la mano hacia la imagen. El bebé tenía una pequeña marca en la muñeca en forma de luna creciente. Mateo dejó caer la caja al suelo sin darse cuenta y levantó su propia manga. La misma marca estaba allí. Carmen llevó las manos a su boca y rompió en llanto. Gloria dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. No puede ser, murmuró. Mateo sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Quién soy?, preguntó con voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, un golpe fuerte sonó en la puerta principal. Todos se quedaron en silencio. Otro golpe resonó más fuerte. Gloria fue la primera en reaccionar. Nadie abra, ordenó con voz dura. Pero el tercer golpe fue acompañado por una voz masculina que gritó desde afuera. Sabemos que el niño está ahí. Carmen miró a Mateo aterrorizada. Alejandro no estaba en casa. Gloria apretó los labios y susurró algo que nadie alcanzó a oír. El pasado que había intentado enterrar estaba llamando a la puerta y esta vez no pensaba marcharse. Los golpes en la puerta principal retumbaron por toda la casa como disparos que rompían el aire denso de la mañana. Mateo sintió que su respiración se hacía corta mientras Carmen lo abrazaba con fuerza contra su pecho. Gloria permanecía inmóvil con la mirada fija en la puerta como si supiera exactamente quién estaba del otro lado y como si hubiera esperado ese momento durante años con miedo silencioso. La voz masculina volvió a escucharse desde afuera con más claridad esta vez. Abra la puerta, señora, sabemos que el niño está ahí y no venimos a hacer daño. Carmen miró a Gloria con desesperación. ¿Quiénes son?, preguntó. Gloria tardó unos segundos en responder y cuando lo hizo su voz sonaba vieja, cansada y cargada de culpa. Son personas que nunca debieron volver, dijo en un susurro. Mateo levantó la vista hacia ella. ¿Me buscan a mí?, preguntó con un hilo de voz. Gloria no respondió de inmediato. Sus manos temblaban y por primera vez su dureza parecía resquebrajarse. Carmen tomó aire y caminó hacia la puerta a pesar de la protesta de Gloria. No podemos escondernos para siempre, dijo con firmeza. Al abrir la puerta, dos personas estaban frente a la entrada. Un hombre de barba entrecana y chaqueta gastada y una mujer de rostro cansado pero mirada decidida. Detrás de ellos se veía un coche viejo aparcado junto a la acera. El hombre dio un paso adelante. Buscamos al niño que llevaba una medalla antigua, dijo con voz grave. Carmen no respondió, pero su silencio fue suficiente.
Mateo apareció detrás de ella sosteniendo la caja. El hombre lo miró y sus ojos se llenaron de algo parecido al alivio mezclado con tristeza. Sabía que este día llegaría, murmuró. Gloria apareció detrás de todos con el rostro pálido. Ustedes no tienen derecho a estar aquí, dijo con voz cortante. La mujer dio un paso al frente. Sí tenemos derecho, respondió con calma firme. Ese niño fue entregado a nosotros hace años por alguien de esta casa. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Entregado?, preguntó con incredulidad. Mateo miraba a todos sin entender completamente, pero sintiendo que cada palabra era una pieza de su historia perdida. El hombre asintió lentamente. Una mujer mayor llegó una noche de tormenta con un bebé envuelto en mantas. Dijo que la familia no podía quedarse con él y que debía desaparecer. Nos pagó para que nos lo lleváramos lejos y nunca dijéramos nada. Gloria cerró los ojos como si cada palabra fuera un golpe. Carmen giró hacia ella con lágrimas en el rostro. ¿Fue verdad?, preguntó con voz rota. Gloria respiró hondo y durante un instante pareció pequeña, frágil y derrotada. Sí, respondió finalmente. Fui yo. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los pájaros del jardín parecieron dejar de cantar. Mateo sintió que el mundo se inclinaba y se apoyó en la pared para no caer. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. Gloria lo miró y sus ojos ya no tenían dureza sino un miedo antiguo que había gobernado su vida. Pensé que era lo mejor, dijo. Los médicos dijeron que perderías la vista y yo no quería que mi familia cargara con eso. Creí que así todos sufrirían menos. Carmen dejó escapar un sollozo de dolor y rabia. Decidiste por nosotros, gritó. Nos robaste a nuestro hijo. Alejandro apareció en ese momento entrando por el portón que había quedado abierto. Su mirada recorrió la escena y comprendió que la verdad había salido a la luz. Se quedó inmóvil al ver a Mateo rodeado de desconocidos y a su madre con la cabeza baja. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz ronca. El hombre de barba lo miró directo a los ojos. Estamos devolviendo algo que nunca debió ser quitado, dijo. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Miró a Gloria y vio en su rostro la confesión que nunca imaginó escuchar. Durante años creyó que la pérdida había sido un accidente cruel del destino y ahora descubría que había sido una decisión humana. Mateo dio un paso hacia Alejandro. ¿Tú eres mi padre?, preguntó con esperanza y miedo mezclados. Alejandro no pudo hablar durante varios segundos. Luego asintió con lágrimas en los ojos. Sí, dijo finalmente. Y nunca dejé de buscarte aunque no sabía dónde mirar. Carmen abrazó a Mateo con fuerza y Alejandro los rodeó a ambos. El hombre y la mujer que habían criado a Mateo observaron la escena con una mezcla de alegría y tristeza. Lo cuidamos como pudimos, dijo la mujer. Siempre supimos que algún día la verdad saldría. Gloria retrocedió lentamente hasta apoyarse en la pared. Nadie la miraba ahora. La casa que había protegido durante años parecía rechazarla. Sus decisiones habían creado una herida que el tiempo no había cerrado sino escondido bajo capas de silencio. Mateo se separó un poco y miró a la pareja que lo había criado. ¿Ustedes me querían?, preguntó con inocencia. El hombre sonrió con ojos húmedos. Como a un hijo, respondió. Y siempre lo serás para nosotros. Alejandro respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría todo. Este niño no perderá a nadie más, dijo con firmeza. Tendrá 2 familias si así lo desea. Mateo sintió que algo cálido llenaba el vacío que había llevado dentro desde siempre. Pero en ese momento Gloria habló con voz débil. Aún no saben todo, dijo. Carmen la miró con cansancio. ¿Qué más queda por saber? Gloria cerró los ojos. La noche que lo entregué a alguien me vio y me chantajeó durante años. Me obligaron a pagar para que nadie hablara. Y ahora saben que Mateo está aquí. Un escalofrío recorrió la habitación.
¿Quiénes?, preguntó Alejandro. Gloria negó con la cabeza. No sé sus nombres, solo sé que no se detendrán ahora que la verdad salió. Afuera un coche pasó lentamente frente a la casa y no se detuvo. Nadie dentro lo notó, pero la amenaza ya estaba en movimiento. La reunión que parecía traer paz había abierto una puerta nueva hacia un peligro que ninguno había previsto. Mateo miró la medalla en sus manos y comprendió que su historia aún no había terminado. La noche cayó sobre Sevilla con un silencio extraño, como si la ciudad contuviera la respiración mientras el destino de una familia se decidía dentro de la antigua mansión Montiel. Mateo estaba sentado en el sofá de la sala principal con la medalla entre sus manos y la mirada perdida en el brillo plateado que parecía guardar todos los años que le habían sido robados. Carmen no se apartaba de su lado y Alejandro caminaba de un lado a otro como un hombre que intenta proteger algo que acaba de recuperar después de haberlo dado por perdido para siempre. La pareja que había cuidado a Mateo permanecía cerca de la puerta sin saber si debían quedarse o marcharse. El hombre observaba cada rincón con desconfianza porque sabía que el pasado de esa casa estaba lejos de ser un recuerdo tranquilo. Gloria seguía de pie junto a la pared con la mirada baja, atrapada entre el remordimiento y el miedo que ahora se hacía real. Un ruido de motor se escuchó afuera, seguido por el crujido de neumáticos sobre la grava. Alejandro se detuvo de golpe y miró hacia la ventana. Un coche oscuro estaba estacionado frente al portón que nadie había cerrado. Dos hombres bajaron del vehículo y caminaron hacia la entrada con pasos decididos. «Ellos son», murmuró Gloria con voz temblorosa. Carmen abrazó a Mateo con fuerza mientras Alejandro se adelantaba hacia la puerta. «Nadie va a llevarse a mi hijo», dijo con una determinación que no había sentido en años. Los golpes en la puerta fueron firmes y autoritarios. Alejandro abrió antes de que pudieran forzar la cerradura. Uno de los hombres mostró una sonrisa fría. «Buenas noches», dijo. «Venimos a hablar de un asunto pendiente». «No hay nada que hablar», respondió Alejandro con dureza. El otro hombre miró por encima de su hombro y vio a Mateo. «Ahí está», dijo en voz baja. Carmen sintió que el miedo se convertía en valentía. Se colocó frente a Mateo como un escudo. Gloria dio un paso adelante, sorprendiendo a todos. «Basta», dijo con una voz que no parecía suya. «Todo esto es culpa mía». Los hombres la miraron con atención. Ella respiró hondo. «Les pagué durante años para que guardaran silencio. Pero ya no voy a seguir huyendo. Si quieren a alguien, llévenme a mí». Mateo observaba sin entender del todo, pero sabía que ese momento decidiría su futuro. Alejandro negó con fuerza. «Nadie se lleva a nadie», dijo. «Esto termina hoy». El hombre de la sonrisa fría dio un paso dentro de la casa, pero antes de que pudiera avanzar más escucharon sirenas en la distancia acercándose rápidamente. Carmen había enviado un mensaje silencioso a la policía minutos antes cuando vio el coche detenerse. Los hombres se miraron entre sí y retrocedieron con furia contenida. «Esto no acaba aquí», dijo uno de ellos antes de salir corriendo hacia el coche. Las sirenas se detuvieron frente a la mansión y dos patrullas bloquearon la salida. En pocos segundos los hombres fueron rodeados y obligados a arrodillarse. Mateo sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Carmen lo abrazó con lágrimas de alivio. Alejandro cerró los ojos un momento, dejando que el peso de los años se derrumbara por fin. Gloria se dejó caer en una silla agotada. «He vivido demasiado tiempo con miedo», susurró. «Ahora aceptaré lo que venga». Días después la casa Montiel era distinta. Las ventanas estaban abiertas y la luz entraba sin sombras pesadas. Mateo caminaba por el jardín de la mano de Carmen mientras Alejandro hablaba con los trabajadores sociales que ayudaban a formalizar la situación legal. La pareja que lo había criado visitaba la casa con frecuencia. Mateo corría hacia ellos cada vez que llegaban y los abrazaba con la misma fuerza con la que abrazaba a sus padres biológicos. Su corazón había encontrado espacio para todos.
Gloria enfrentó las consecuencias de sus actos, pero por primera vez dijo la verdad sin esconderse. El perdón no llegó de inmediato, pero el silencio que había destruido a la familia por fin se rompió. Una tarde Mateo se sentó en el mismo banco de la plaza donde todo había comenzado. Sostenía la medalla entre sus dedos y sentía el sol en el rostro. Alejandro y Carmen se sentaron a su lado. Ya no era un niño perdido esperando que alguien lo reconociera. Era un hijo que había vuelto a casa después de un viaje demasiado largo. Mateo sonrió y cerró la caja de madera por última vez, no para guardar un secreto sino para recordar que incluso las historias más oscuras pueden encontrar la luz cuando alguien se atreve a decir la verdad.